Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas. Hoy tenemos un vídeo, un vídeo que va a dar de qué hablar, estoy segura. Vamos a sumergirnos en una situación que a muchos nos suena, ¿verdad? Esa chispa que se enciende, esa gota que colma el vaso. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Demet se enfadó. ¿Qué le dijo su excompañera para que explotara de esa manera? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde la tensión inicial hasta el estallido final. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras charlas, ninguna de nuestras investigaciones sobre estas dinámicas humanas tan fascinantes. Vamos allá. Imaginen la escena. Un ambiente que hasta ese momento parecía tranquilo, tal vez un poco tenso, pero nada fuera de lo común. Demet, una persona que conocemos, que tal vez admiramos por su calma, por su profesionalismo, de repente pierde los estribos. Y la pregunta clave aquí es ¿por qué? ¿Qué palabra, qué frase, qué actitud de su excompañera fue la que actuó como un detonante? Porque, seamos sinceros, cuando alguien llega a ese punto de explosión, no es algo que surja de la nada. Hay una historia detrás, una acumulación, pequeñas fricciones, malentendidos, tal vez resentimientos guardados. Y ese momento, ese instante es la culminación de todo eso. Para entenderlo tenemos que pensar en las dinámicas de las relaciones laborales, o incluso de amistades que se cruzan con el ámbito profesional. A veces la línea se difumina y las expectativas se confunden. Las excompañeras, por definición, tienen un historial juntas. Han compartido proyectos, han vivido momentos de éxito y de fracaso, han navegado por las aguas, a veces turbulentas, de la vida en equipo. Y esa historia precisamente puede ser tanto un tesoro de entendimiento mutuo como un campo minado de viejas rencillas. Pensemos en las posibles causas. Podría ser algo relacionado con el trabajo en sí. Quizás la excompañera hizo un comentario despectivo sobre el desempeño actual de Demet, insinuando que ya no está a la altura, o que su éxito se debe a la suerte y no al mérito. Podría ser algo relacionado con un proyecto pasado en el que Demet sintió que su excompañera no la apoyó, o incluso la perjudicó. Las heridas del pasado, aunque parezcan cerradas, a veces se reabren con la mínima presión. Otra posibilidad es algo más personal, pero que se manifiesta en el entorno laboral. Tal vez hubo una traición, un malentendido grave, o simplemente una falta de respeto que Demet venía tolerando, pero que ya no podía más. A veces el comentario aparentemente inocuo de alguien que conoce nuestros puntos débiles puede ser el golpe más certero. Es como si supieran exactamente dónde apretar para hacernos reaccionar. Y hablemos de la sutileza. No siempre son las grandes acusaciones las que rompen el hielo. A menudo son las pequeñas puñaladas disfrazadas de broma, los comentarios con doble sentido, las miradas de condescendencia, las insinuaciones veladas. ¿Será que la excompañera, con un tono aparentemente inocente, lanzó una frase que resonó profundamente en Demet, tocando una fibra sensible que estaba a punto de romperse? Por ejemplo, imaginen que Demet ha trabajado muy duro para conseguir un reconocimiento, un ascenso, un proyecto importante. Y su excompañera, en lugar de felicitarla genuinamente, podría haber dicho algo como: «Vaya, Demet, qué sorpresa verte tan arriba. Pensé que ya te habías retirado de la lucha». O quizás, sí, claro, tú siempre tuviste la habilidad de caerte bien a la gente importante. Nosotros teníamos que ganárnoslo trabajando. Estos comentarios, aunque suenen a envidia o resentimiento, pueden ser devastadores porque atacan la base misma de lo que Demet cree que ha logrado con esfuerzo y dedicación. Otra línea de pensamiento, la comparación. Las excompañeras que tienen una historia pueden tender a comparar el presente con el pasado, y no siempre de forma constructiva. Tal vez la excompañera dijo algo como: «Recuerdo cuando trabajábamos juntas, éramos un equipo imbatible. Ahora, bueno, cada uno por su lado». Esta frase aparentemente nostálgica puede ser una forma de decir que Demet ya no es la misma, que ha perdido su chispa, o que su éxito actual no se compara con la gloria pasada que compartieron. Y para alguien como Demet, que valora la lealtad y el trabajo en equipo, esto podría ser un golpe bajo. ¿Y qué hay de la crítica encubierta? A veces las personas critican a los demás para sentirse mejor consigo mismas. La excompañera podría haber dicho algo sobre la forma en que Demet maneja una situación,
o su estilo de liderazgo, disfrazándolo de preocupación. Por ejemplo, me preocupa un poco cómo estás manejando esto, Demet. No sé si es la mejor estrategia, pero bueno, tú sabrás. Esta frase te da dos opciones: o aceptas la crítica y te sientes vulnerable, o la rechazas y entras en conflicto. Si Demet ya estaba a la defensiva, este tipo de comentario puede ser la chispa que lo encienda todo. Pensemos también en el tono y el lenguaje corporal. A veces las palabras exactas no son lo más hiriente, sino cómo se dicen. Una mirada de superioridad, una sonrisa burlona, un suspiro de exasperación, un tono de voz condescendiente. La excompañera podría haber dicho algo aparentemente inocuo, pero con una carga de desprecio tan grande que Demet no pudo más. Por ejemplo, si Demet estaba explicando algo con pasión y la excompañera la interrumpe con un simple: «Ajá, sí, muy bonito todo lo que dices, pero la realidad es otra». Esa frase corta y aparentemente sencilla puede anular por completo el esfuerzo y la emoción de Demet. Y no olvidemos las situaciones en las que hay celos profesionales. Si la excompañera siente que Demet ha avanzado más que ella, o que ha conseguido oportunidades que ella deseaba, puede que haya lanzado una frase cargada de esa frustración. Algo así como: «Me alegra que te vaya tan bien, Demet». Algunos tenemos que conformarnos con lo que hay. Esa aparente resignación esconde una profunda amargura y un reproche directo a Demet por, en cierto modo, haberla dejado atrás. También puede ser algo que la excompañera dijo a otras personas, y que Demet se enteró. Los rumores, las conversaciones a espaldas, las críticas veladas que llegan a nuestros oídos pueden ser tan o más dañinas que un ataque directo. Imaginen que Demet se entera de que su excompañera está diciendo por ahí que Demet se cree mucho, o que no es tan buena como parece, o que siempre ha tenido suerte. Esta información, al llegar a Demet, puede desatar una furia contenida, y al encontrarse con la excompañera, cualquier comentario, por mínimo que sea, puede ser la excusa para liberar toda esa indignación. Ahora, ¿qué tipo de frase específica podría haber sido? Si tuviera que apostar, pensaría en algo que atacara su integridad, su esfuerzo, o su competencia de una forma muy personal y hiriente. Quizás algo que cuestionara sus logros, o que minimizara su esfuerzo. Por ejemplo: «No te creas que todo esto te lo has ganado tú sola, Demet. Siempre has tenido a alguien que te ha empujado». O si Demet ha tenido algún error reciente: «Ya te lo decía yo, que te ibas a estrellar. Nunca has sido tan buena como aparentas». Estas frases van directo a la yugular, atacando la confianza en sí misma y el valor de su trabajo. Otra posibilidad es que la excompañera haya hecho una insinuación sobre su vida personal, algo que, aunque no tuviera nada que ver con el trabajo, Demet lo considerara un ataque intolerable. A veces las personas usan la información personal para herir a otros, y si la excompañera tocó ese punto sensible, la reacción de Demet sería comprensible. Por ejemplo, si Demet ha pasado por un momento difícil en su vida privada, y la excompañera, con un tono de falsa compasión, dice: «No me extraña que estés así, con todo lo que tienes encima. A ver si esto te afecta también en lo profesional». Esa es una forma muy ruin de atacar. También podemos pensar en una frase que reviviera una experiencia negativa compartida. Si en el pasado hubo un proyecto que salió mal, y la excompañera culpó a Demet de alguna manera, o la humilló públicamente, esa herida podría estar latente. Y un simple recordatorio de ese fracaso, o una insinuación de que Demet sigue cometiendo los mismos errores, podría ser suficiente para hacerla explotar. Por ejemplo: «Esto me recuerda mucho a la vez que, bueno, mejor no sigo». El hecho de dejar la frase en el aire, dejando que la imaginación de Demet complete la parte más hiriente, puede ser devastador. Y es importante recordar que la reacción de Demet no solo depende de lo que dijo la excompañera, sino también del estado anímico de Demet en ese momento. Si Demet venía de un día difícil, si estaba estresada, si se sentía insegura, esa frase, que quizás en otro contexto hubiera pasado desapercibida, se convierte en la gota que colma el vaso. Es la acumulación de pequeñas ofensas, de microagresiones, de malentendidos, lo que hace que un comentario aparentemente pequeño pueda desencadenar una reacción tan fuerte. Entonces, para resumir un poco esta exploración. La excompañera con su comentario probablemente tocó uno de estos puntos. 1. Cuestionó sus logros o su competencia minimizando su esfuerzo, atribuyendo su éxito a la suerte o a otros, o insinuando que ya no está a la altura.
2. Asterisco resucitó viejas rencillas o fracasos asterisco recordando errores pasados, culpándola de situaciones negativas, o insinuando que no ha cambiado. 3. Asterisco atacó su integridad o su persona asterisco haciendo comentarios personales hirientes, insinuaciones sobre su vida privada, o atacando su carácter. 4. Asterisco manifestó envidia o resentimiento asterisco con frases que denotaban amargura por el éxito de Demet o por haberla dejado as. 5. Asterisco usó la condescendencia o el desprecio asterisco con un tono o lenguaje corporal que demostraba superioridad y falta de respeto. Sea cual sea la frase exacta, lo que está claro es que la excompañera dio en un punto muy sensible de Demet, un punto que quizás Demet había estado protegiendo con celo. Y esa reacción, esa explosión, es un reflejo de la frustración acumulada, de la sensación de injusticia, o de la necesidad de poner un límite y defenderse. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva sobre lo que pudo haber sucedido. A veces entender estas dinámicas nos ayuda a navegar mejor nuestras propias relaciones y a evitar situaciones similares. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado con mucho detalle y tratando de ponernos en la piel de Demet, que pudo haberle dicho su excompañera para provocar esa reacción tan intensa. Hemos explorado diferentes escenarios, diferentes tipos de comentarios hirientes, y hemos visto cómo una frase, aparentemente simple, puede tener un impacto devastador. Recuerden, las relaciones humanas son complejas, y a veces, las palabras tienen un poder inmenso. Espero que esta charla les haya sido útil, que les haya hecho pensar, y que les haya gustado. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Qué creen ustedes que fue lo más probable que le dijo la excompañera a Demet? Dejen sus comentarios abajo, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme ese me gusta, que tanto ayuda al canal. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices. Adiós.